Hola, bienvenidos a mi canal. Soy la doctora Constanza, psicóloga clínica. ¿Tú qué harías si un pariente o un amigo te pide como favor dejarlo alojar en tu hogar, en tu casa, por unos días? Esta situación es un poquito difícil porque cuando tenemos a un familiar, a una persona muy querida o conocida, podemos sentirnos un poco forzados a decir que sí. No hay nada de malo en que una persona en crisis se quede unos días en casa de uno. El problema es que tú tienes que saber qué tipo de personas jamás deberías aceptar en tu casa porque es tu hogar, porque es tu territorio y porque van a haber muchos problemas una vez entre en ese vínculo familiar. Quiero darte unas guías para que tú puedas analizar antes de tomar una decisión sabia, porque cuando una persona pide este tipo de favor, pues hay un sentido de urgencia y un sentido de que quieren apresurar a que la persona responda con un sí o con un no, lo cual es válido. Personas que no deberías nunca dejar alojar en tu casa, primero que todo son las personas que son chismosas. Una persona chismosa es una persona que no tiene ningún sentido de lealtad. Es una persona que impulsivamente uh, dice las cosas y no vas a tener ningún sentido de privacidad, porque esa persona chismosa resulta que no respeta la privacidad de nadie. Solamente se refiere a cierto tipo de circunstancias que ya ha visto, que ha quizás procesado mal y pues no tiene ningún inconveniente en contárselo a los demás. No tiene sentido común en ciertas cosas que se deben reservar por respeto a la persona, a la dueña de casa. Ese tipo de respeto no existe. Así que van a llevar chismes y van a contar la historia de tu vida, las cosas que pasan, las cosas que tú dices, los problemas familiares, para contárselo a los demás. Pero al mismo tiempo también te van a llegar con un montón de información de cosas que quizás esa persona te está diciendo que los demás dicen de ti o de tu familia. ¿Y qué pasa? Crea cizaña. Y cuando hay cizaña resulta que se vuelve un conflicto, no solamente con esa persona que está trayendo chismes, sino también con los demás, porque a quién le va a gustar que a uno le digan que una persona que conocemos está hablando mal de nosotros. Segundo, una persona envidiosa. Si tú ya sabes que esa persona es envidiosa, es celosa, ¿para qué te pones a alojarlo en tu casa? Una persona envidiosa es una persona celosa que siempre va a estar compitiendo y nunca se va a alegrar de las cosas buenas que te pasen. Siempre va a querer quizás quitarte algo que tú tienes y va a traer muchos problemas porque son personas muy inseguras. Tampoco hay sentido de lealtad, tampoco hay sentido de respeto. Son personas demasiado tóxicas y demasiado dañinas que nadie puede confiar en personas que son así. Otro tipo de personas son las personas que tienen problemas de agresividad, que se enojan fácilmente y que son explosivas. Este tipo de personas usan mucho la parte física y la parte emocional para atacar a los demás. Este tipo de personas no tienen ningún tipo de autocontrol. Y por supuesto que no van a tener relaciones sanas con nadie porque siempre están en conflicto. Como están en conflicto, va a ser una situación demasiado dañina cuando esa persona está diciendo algo, está haciendo algo que de pronto a ti no te gusta y vas a estar tratando de protegerte. Porque si esa persona se enoja y pierde los estribos, pues te va a ir muy mal. Porque pueden recurrir también a la violencia o pueden usar vandalismo.
y vas a tener que tener mucho cuidado porque resulta que una persona agresiva es muy difícil uno salirse de esa relación. ¿Por qué? Porque resulta que la persona va a experimentar también miedo a las consecuencias de lo que esa persona le puede hacer a uno o a la familia. Si tienes hijos, si tienes esposa, pues va a haber todavía mucho más temor a cómo se va a desquitar esa persona si algo pasa entre tú y aquella persona que es violenta. Otro tipo de personas son las personas que se llaman victimistas, o que son victimistas, actually, que resulta que siempre les va mal, son negativas. Si consiguen trabajo, no duran, y si no duran es porque es culpa de los demás. Que el jefe no las quiere, que los compañeros le tienen envidia, siempre está haciéndose la víctima y quieren que los demás los rescaten, les den las cosas y tienen el poder de manipular. Y cuando una persona, digamos, es muy caritativa y quiere ayudar, resulta que una vez que tú te pongas a ayudar a estas personas, te van a usar. Y cuando te van a usar, van a abusar de cualquier cosa que tú les des. No van a apreciar nada de lo que tienen, se van a ir en contra tuya, van a inventar cosas. Resulta que tú vas a ser la persona mala, se van a ir con historias falsas y va a ser muy desagradable también, porque resulta que esas personas están tratando que supuestamente alguien les rescate, pero ellos nunca van a hacer nada para poder crecer o ser independientes, son demasiado dependientes y manipuladoras. Y el último tipo de personas que te recomiendo que no aceptes en tu casa son personas que tengan algún tipo de adicción. Y cuando digo adicción no estoy hablando solamente de adicciones a las drogas o al alcohol, pero también a la pornografía, al sexo, al juego, etc. Personas con problemas de adicción son personas bastante inestables, son inmaduras, son irresponsables, son emocionalmente infantiles, no tienen ningún tipo de empatía, no tienen respeto, hurtan, dicen un montón de mentiras, inventan cuentos, tienen muy malas amistades muchas veces, la mayoría de las veces. Seguramente que van a llevar droga, alcohol o van a usar porno en tu casa. Y si tú tienes hijos, resulta que va a ser muy mal ejemplo para tus hijos. Y si tú estás en contra de cualquier tipo de comportamientos como estos, te estás contradiciendo porque estás llevando a alguien con un tipo de comportamiento que tú no aceptas. Son muy mal ejemplo para la familia. Ahora, cuando una persona está en crisis y te pide alojamiento y tú decides que pues es una persona que de verdad lo necesita, que es respetuosa, que es leal, que es correcta, lo que yo te sugiero es que hables muy claramente de los límites, de las expectativas, de qué tipo de cosas tú toleras y qué tipo de cosas no vas a tolerar en la casa tuya. Por ejemplo, ciertas horas a las que debe llegar. Tiene que tener mucha responsabilidad también financiera. Tiene que también hacer trabajos en la casa, porque obviamente cuando uno vive con una familia, con una persona, pues uno tiene que acomodarse a hacer algo. Tiene que haber un respeto a la privacidad, al espacio. También tienes que preguntarle a esa persona qué tipo de plan tiene para salir de la crisis. Y si la persona no tiene un plan y está un poquito desubicada, pues tú puedes quizás darle ideas, pero si una persona no tiene ni plan y dura sin plan y sin ningún tipo de objetivo por un rato, pues seguramente va a estar en un estado muy prolongado, donde la persona va a estar inerte y la persona no va a salir de donde esté. Todos necesitamos un poquito de ayudita quizás, pero esa persona también tiene que tener el deseo de que la ayuden y escuchar
y darse cuenta que la estadía es temporal, porque tampoco podemos tener a alguien toda la vida. Ahora, cuando hay personas que quizás tú les brindas la casa o donde vives, quizás por un fin de semana, y digamos que todo salió bien o más o menos bien. Resulta que muchas personas son abusivas y resulta que cada vez que necesiten ir a ese lugar donde tú vives, pues van a asumir que está bien contigo ir cada vez que quieran. Y tu casa se vuelve un hotel. Y cuando tu casa se vuelve hotel, resulta que también van a abusar de tu bondad, de tu espacio, de tu rutina, y ni siquiera a veces van a pedirte permiso o decirte si está bien, si pueden pasar un fin de semana, porque van a asumir que tú siempre vas a decir que sí. Y una vez digas que no, entonces ya no les va a gustar. Cuando tenemos cualquier persona viviendo en la casa de nosotros, por más buena persona que sea, pues siempre va a haber cambios en las dinámicas familiares, va a haber un tipo de cambios en la rutina, en la estructura, en muchas cosas que a veces es difícil adaptarse. Por eso tienes que tener cuidado también con eso. Y cuando terminamos mal, también con una persona que terminamos como enemigos, pues vas a sentir culpa, enojo, y vas a tener a veces que experimentar consecuencias financieras, hasta legales, y va a haber un montón de caos porque estas personas son demasiado tóxicas y tienes que tener mucha claridad y tienes que ser una persona muy lógica para poder tomar una determinación. Espero que este video te haya gustado. Si crees que hay personas que se pueden beneficiar del video y quieres compartirlo, por favor hazlo. No se te olvide suscribirte y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye bye.